Bienvenidos nuevamente, los estamos acompañando y hoy tenemos un tema muy importante para todas las familias, para todos los que se conectan, porque indirecta o directamente hace parte de lo que somos, de nuestra sociedad, de nuestros vecinos, de nuestro barrio, de nuestro país, de nuestra ciudad, y por eso hoy vamos a hablar extensamente de este tema y para eso también tenemos un experto. El tema es la violencia de género y quiero recibir con un especial agradecimiento a Juan Carlos López, psicólogo de la Universidad Católica, especialista en este tema de familia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, con gusto, gracias a ustedes por la invitación y pues arranquemos. Claro que sí, bueno, para empezar me parece importante que definamos un poco lo que es la violencia de género. Hay muchos tipos de violencia, pero ¿qué caracteriza la violencia de género? Sí, es clave, mira que es indispensable arrancar entendiendo qué es. Para ello pues vamos a definir la violencia desde la concepción que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ellos hablan de la violencia como una acción consciente, no inintencionada, sino con intención de causar daño, bien sea físico, bien sea psicológico, económico, social, a otra persona o a un grupo de personas. ¿Listo? Entonces, quiero resaltar aquí que la conducta de causar daño no es algo que sea inconsciente o que de pronto le dio, sino que es algo que se hace conscientemente. Ese fue uno de los cambios en la definición para poder darle una protección a la víctima, ¿sí? Y género se refiere pues a un grupo específico con ciertas características, como en taxonomía biológica el género de las amapolas. En este caso, al hablar de violencia, pues hablamos de la violencia en términos de hombre-mujer. Entonces, violencia de género es la acción de causar daño a otra persona del sexo opuesto. Ok, clarísimo. Bueno, partiendo de lo más cercano a nosotros, lo que tenemos más presente, uno de los temas es el geográfico. Nosotros vivimos en un país de tradición machista. En Colombia, o mejor aún, en las sociedades, ¿qué factores facilitan o promueven la violencia de género? A ver, el principal, el que a través de la historia más se refiere es al empoderamiento del hombre. Al pensar que el hombre es quien tiene el poder, el hombre lo asume y la mujer tiene que aceptarlo. Eso que decía hace un momentico, el ser machista, el pensar que el hombre es superior a la mujer. En todo este marasmo de cambios sociales, hubo un momento en que la mujer sintió que no era así. Si vamos a hablar específicamente de la violencia de género del hombre a la mujer, ¿cierto? Claro. Porque pues existe la otra, no con tanta... No, pero si nos trasladamos en el tiempo a la actualidad, probablemente las condiciones en la sociedad se presten más para una violencia de una mujer hacia un hombre, ¿verdad? Claro que hay un elemento que debemos tener en cuenta, es que la violencia de la mujer hacia el hombre no la cuenta. Menos todavía porque pues su ego y todo esto, pero bueno, la idea es que con la revolución femenina, que en su momento era como una posibilidad de escape a lo que estaba viviendo, considero yo realmente que lo enfocaron, no lo enfocaron por donde era, porque lo enfocaron hacia que la mujer debía ser igual al hombre, y no era por ese lado. Entonces, al intentar serlo, lo que hicieron fue reafirmar esa condición de que el hombre o que el modelo masculino es eso. Otro elemento que favorece la violencia de género, específicamente en contra de la mujer, tiene que ver con el hecho de que las leyes, a través de la historia, tendieron a ser proteccionistas del hombre. Claro. O sea, le pegaba a la mujer, entonces empezaban a buscar razones por las cuales la mujer se hizo merecedora de eso, lo que pues, hoy en día ya no es tan válido, pero persiste. Entonces son como esas dos cosas, el machismo, el empoderamiento del hombre sobre la mujer y la legislación. La legislación sí tendió a ser protectora del hombre. Yo creo que esos son como los elementos más marcados. De ahí en adelante, pues condiciones familiares, cambios en
en las dinámicas familiares. Ok, justamente vamos a ir allá, trascendiendo en el tiempo y en las localidades que estamos o todo ese tipo de temas. Entendemos que la violencia es simplemente hacia un individuo, entonces más bien hablemos del perfil o los comportamientos que caracterizan a una víctima o qué hace que sea más fácil que uno sea víctima de violencia de género. Listo. El perfil, llamémoslo perfil, ¿sí? Porque al hablar de perfil suena como que tiene que ser así. La persona normalmente que es víctima tiene historia, antecedentes familiares que le hacen pensar que esos comportamientos son adecuados. O sea, lo más probable es que el papá hacía lo mismo con su mamá, entonces ella aprendió que eso era como común y se ha ido trasladando de generación en generación. Otra característica de estas personas es que tienden a depender afectivamente de otros, ¿sí? Normalmente tienen una baja autoestima, normalmente han sido carentes de afecto, normalmente entienden como que esas situaciones son normales, ¿sí? Cuando digo normalmente quiere decir que en una persona se pueden presentar todas, una de ellas, una se haya, pero pues en términos generales ese es el comportamiento. Cognitivamente, o sea, a nivel de pensamiento, tienen la idea de que no son importantes y hay un elemento que marca bastante a la mujer en particular y es el hecho de considerar que no puede acabar con su familia. O sea, que si ya está ahí, que tiene que luchar y que tiene que hacer, y cuando llegan los hijos, pues se convierte en otro elemento. Entonces, no me voy porque el daño que le hago a mis hijos. Históricamente, muchos de estos elementos se han venido desmitificando, llamémoslo así, pero todavía persisten. Claro, aún falta mucho, pero por el otro lado de la moneda tenemos el que causa esa violencia. ¿Cuál es el perfil de ese personaje? Del victimario, podríamos llamarlo. Sí, curiosamente comparten algunos. O sea, también es una persona que depende emocionalmente, tiene historia de padre castigador, golpeador, de padre violento, o sea, comparten ese elemento. Tienden a la baja autoestima, comparte el elemento con la víctima. Mire cómo es de paradójico, claro. Eso es. De la misma manera, esta persona tiende a ser celotípica, es celosa, no permite, es una persona controladora y tienen un elemento muy, muy característico que hace que se facilite ese proceso de ser violento, y es que son un candor, son una dulzura con todo mundo. O sea, usted lo ven en la calle y es el conversador, es el dicharachero, pero en casa se transforman, son como dos mundos diferentes. Por eso cuando uno, a veces las personas dicen, no, ella se separó porque él le pegaba. No lo puedo creer. No lo puedo creer, si era tan especial, tan lindo. Son personas que tienden a mentir, son personas cuyos en su mente justifican su comportamiento. Y lo que hablábamos antes, la ley justificaba a veces y ellos empiezan a justificarse. Son personas, es un rasgo que uno dice, qué tonto, pero cuando uno lo analiza a profundidad, sí, se suben a un carro y son los que madrean, no permiten que nadie lo cierre. Una ira contenida. Exactamente, y desfogan todo el tiempo. Les cuesta aceptar que se equivocan, de por sí, para ellos son medio narcisistas, son de los que se miran al espejo y dicen, uy. Claro que sí, obvio, tiene que llevarse una gran importancia hacia sí mismo. Este es un tema que para nada es menor, es muy importante, y al regreso vamos a analizar por qué una sociedad promueve que este tipo de cosas pasan y cómo la indiferencia también influye a que esto crezca. Todo esto al regreso de los comerciales. Yogur Alpina presenta. María, ¿cómo estuvo tu semana? No aguanté, es que es tan rico, tan rico, que no aguanté. Tranquila, María. Es que es delicioso, espesito, cremosito, sus pedazos de fruta. Y lo mejor es que está hecho con leche alpina. Para María y los millones de colombianos que aman el yogur, pero lo quieren deslactosado, llegó el nuevo yogur Alpina deslactosado. Tan delicioso como el yogur Alpina de siempre, pero deslactosado. Es delicioso. Para la lonchera. Para el desayuno. Hasta en la comida. Se te acabaron las excusas. Hola,
¿Cómo te llamas? Me llamo Violeta. ¿De dónde vienes? De la oficina. No te creo. Dime dónde estabas. Estaba en la oficina. ¿Y entonces por qué estás vestida así? A mí me gusta mi vestido. No te creo. ¿Cuántas veces te he dicho que no te vistas así? No, yo así no juego. Una de cada 5 personas piensa que los hombres de verdad son capaces de controlar a las mujeres. ¿Y tú, qué piensas? La violencia contra las mujeres no es un juego. Infórmate en la línea 155. ¡Número desconocido! ¡Te lo juro que es mi vecino! ¡Es un número desconocido! ¿Quién está llamando? ¿Quién es el que está llamando? ¡No me metas! Hola. Cambiemos de canal, ¿no? Sí, mejor. La violencia contra las mujeres es una realidad. En Colombia, el 54% de la violencia contra las mujeres sucede en el hogar. Infórmate en la línea 155, de igual a igual, por una paz incluyente y sin violencias contra las mujeres. Estamos de regreso, tenemos un tema muy importante, esperamos que le presten mucha atención porque la violencia de género muchas veces está muy cerca de nosotros y de repente no la notamos. Hace un rato hablamos de algunas características, algunas cosas que a veces son evidentes y dejamos pasar. Eso pasa mucho en todas las sociedades y en este momento también muchas veces nosotros mismos lo aceptamos. Por eso tenemos un invitado muy especial, él es Juan Carlos López, es un psicólogo muy respetado, experto en el tema y ahora, Juan Carlos, quiero que abordemos el tema de uno mismo, porque a veces una pareja que es víctima de violencia sigue viviendo con el agresor. Sí, tiene que ver con los elementos anteriormente mencionados, o sea, tiene unos idearios, tiene unos imaginarios que le hacen justificar esto, el hecho de que haya niños, todo eso lo mantiene. El otro elemento es que el agresor ejerce una presión, ejerce una violencia física, ejerce una violencia psicológica, menospreciándola, tratándola mal, haciéndole sentir que ella no es capaz. Entonces, ese sentimiento de pensar que no es capaz es un mantenedor de la conducta. Es el segundo. El primero serían los hijos, la familia, la idea de que no debo dejar, de que debo luchar, el que dirán, mire, ya me casé, Dios, toda esta carreta. El segundo elemento es el psicológico, es ese maltrato psicológico. Hay un maltrato que es bien claro y es el social. El victimario normalmente aísla a la persona. Entonces esta mujer se queda sin amigos, no la deja salir, o si sale tiene que decir dónde está, no se puede demorar, como es controlador. Claro. Y como es celoso, entonces cualquiera que le da miedo, como es inseguro le da miedo, entonces la aísla socialmente, es una violencia de tipo social, la mantiene y esta mujer ya no tiene para dónde salir. ¿Y en el caso de los hombres es igual? En el caso de los hombres, sí, la mujer también es controladora. Y también se aísla. Termina aislándolo. Es el señor que jugaba fútbol y ya no volvió a jugar fútbol, es el señor que se reunía con los amigos a tomarse una cerveza, ya no se puede tomar una cerveza a menos que esté con ella y bajo las condiciones que ella le permita. Otro elemento es un tipo de violencia que no se reconoce mucho, pero que lo mantiene, y es la económica. O sea, okay. el agresor normalmente es una persona acomodada, tiene dinero, y normalmente no permite que ella trabaje, entonces ella termina dependiendo económicamente y cuando ella quiere encontrar válvulas de escape no las encuentra porque no sabe trabajar, hace mucho dejó de trabajar. Estos son como los elementos que hacen que la conducta se mantenga, la mujer realmente, y uno lo va a ver cuando uno tiene los casos y uno revisa y analiza la posibilidad de que ella salga, se encuentra que es casi que imposible porque ya ella no tiene por dónde Se podría decir entonces que una persona que sea bien parecida, que sea puesta, que sea exitosa, tiene motivaciones o estimuladores para poder llegar a ser un agresor. Sí. Elementos que reafirmen su seguridad. Claro, ese termina siendo un elemento acompañado de los que ya mencionamos, porque a pesar de que tiene su presencia y tiene todo esto, interiormente no siente que sea así. O sea, tiende a pensar que no, y si él se mira al espejo y a veces se dice que es lindo, pero interiormente entra en esa contradicción. Sí puede llegar a pasar con frecuencia, pero asociado a los otros elementos antes mencionados. Bueno, mira, antes de llegar a concluir o a redondear todo este tema, este es un problema que nos afecta sin diferenciar sociedades, sin diferenciar razas. Entonces quiero preguntarte, Juan Carlos,
¿qué tipo de cosas o qué tipo de situaciones sociales hacen que esto se presente más en una sociedad o en otra? Bueno, la verdad, lo que dices es muy cierto. No podemos hablar de un estrato donde se presente, no podemos hablar de una población en términos de edad sociodemográfica. Es difícil decir que se presenta más en una que en otra. Eso es lo primero. Lo segundo, sí la tendencia es a que se mantenga más en la clase baja, clase baja, o sea, en los estratos, sí, los estratos 2, 1 hacia abajo, porque la mujer normalmente es formada para ser madre y para aguantar muchas veces. En los estratos altos ya la mujer es más profesional, tiene como más opciones de salir adelante, o sea que uno puede decir que se mantiene más en los estratos inferiores, pero igual se presenta en todas partes. Ahora, lo otro que también debemos tener en cuenta y que de pronto impide que uno se dé cuenta de que en los estratos altos pasa es que ellos, ellos guardan mucho más las apariencias, entonces denuncian menos, hay menos, mientras que en las clases bajas normalmente la mujer denuncia o él es mucho más agresivo que lo que puede ser en los estratos altos. Esa vendría a ser una diferenciación en cuanto a las poblaciones en las que se mantiene. Bueno, y ya yendo como más al fondo o buscando un final para este problema, ¿qué cosas pueden motivar o qué pequeñas revoluciones se pueden generar dentro de una víctima para que deje de serlo? Tristemente lo que hace que la persona finalmente quiera o intente salir tiene que ver con que esté al borde de la muerte. ¿En serio? O sea, hasta el final. Sí, normalmente es muy hasta el final, es muy difícil que la mujer antes lo haga. Hay casos, sucede, hay personas que se cansan, hay personas que conocen, pero en la consulta lo que uno encuentra es que tiene que estar ya muy, muy al límite, tiene que ser demasiado, o que la agresión o la violencia empiece a tocar a los hijos. Cuando la persona empieza a ser violenta con los hijos, eso sí puede ser un disparador para que la mujer lo haga. Quiero aquí hacer una salvedad que de pronto creo que es válida, y es que hubo un tiempo en el que se asociaba esa violencia al alcoholismo, a la droga. Entonces decían que como tomaba era así. Ya con el tiempo... Ciertas justificaciones. Exactamente. Vamos a tomarnos otra pausa y al regreso vamos a volver a hablar de ese tipo de cosas y ese tipo de vicios y otras costumbres que pueden además legitimar ese tipo de comportamientos. Todo esto será el regreso, así que muy pendientes. Vamos con una pausa y en segundos estamos con ustedes. Listo. Yogur Alpina presenta. María, ¿cómo estuvo tu semana? No aguanté. Es que es tan rico, tan rico que no aguanté. Tranquila, María. Es que es delicioso, espesito, cremosito, sus pedazos de fruta. Y lo mejor es que está hecho con leche alpina. Para María y los millones de colombianos que aman el yogur, pero lo quieren deslactosado, llegó el nuevo yogur Alpina deslactosado. Tan delicioso como el yogur Alpina de siempre, pero deslactosado. Es delicioso. Para la lonchera. Para el desayuno. Hasta en la comida. Se te acabaron las excusas. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Violeta. ¿De dónde vienes? De la oficina. No te creo. Dime dónde estabas. Estaba en la oficina. ¿Y entonces por qué estás vestida así? A mí me gusta mi vestido. No te creo. ¿Cuántas veces te he dicho que no te vistas así? No, yo así no juego. Una de cada 5 personas piensa que los hombres de verdad son capaces de controlar a las mujeres. ¿Y tú, qué piensas? La violencia contra las mujeres no es un juego. Infórmate en la línea 155. ¡Número desconocido! ¡Te lo juro que es mío! ¡Es un número desconocido! ¿Quién está llamando? ¿Quién es el que está llamando? ¡No me metas! Hola. Cambiemos de canal, ¿no? Sí, mejor. La violencia contra las mujeres es una realidad. En Colombia, el 54% de la violencia contra las mujeres sucede en el hogar. Infórmate en la línea 155, de igual a igual, por una paz incluyente y sin violencias contra las mujeres. Yogur Alpina presenta. María, ¿cómo estuvo tu semana? No aguanté. Es que es tan rico que no aguanté.
Tranquila, María. Es que es delicioso, espesito, cremosito, sus pedazos de fruta. Y lo mejor es que está hecho con leche alpina. Para María y los millones de colombianos que aman el yogur, pero lo quieren deslactosado, llegó el nuevo yogur Alpina deslactosado. Tan delicioso como el yogur Alpina de siempre, pero deslactosado. Es delicioso. Para la lonchera. Para el desayuno. Hasta en la comida. Se te acabaron las excusas. Estamos de regreso, seguimos con un tema bastante importante, lo hemos discutido, tenemos un gran invitado, él es Juan Carlos López, psicólogo de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y antes de ir al corte, estamos hablando de ciertos factores que pueden de pronto justificar esos comportamientos, como el alcoholismo, enfermedades o ese tipo de cosas. Continuemos con ese tema. Sí, la idea es que hubo un momento histórico en el que se asoció la violencia al consumo de alguna sustancia psicoactiva, llámese alcohol, llámese cocaína, llámese marihuana. Eso se desmitificó, o sea, se quitó esa justificación. Otro era el pensar que estas personas podrían tener algún tipo de trastorno mental que justificaba esto, también eso se desmitificó. Es importante hacer claridad en eso, porque entre menos elementos que justifiquen la conducta de violencia haya, pues vamos a tener más la posibilidad de acabar. Infortunadamente, por lo menos en nuestro país lo que se está viendo es que mucha violencia ya está llegando a límites que son terribles. Feminicidios y demás. Lo que llamamos en este momento feminicidios, y que definitivamente están acabando con nuestra población femenina, realmente, si lo vamos a llamar en ese sentido. Bueno, ya estamos llegando al final, pero antes de irnos, yo quiero pedirte, Juan Carlos, que por favor dejes 3 conclusiones, 3 cosas que la gente se tiene que llevar de esta conversación. Sí. La primera es que, bueno, primero es bien importante estos espacios. Ojalá las personas que nos estén viendo, ojalá cada persona que tenga conocimiento y abra más espacios de debate, más espacios de discusión, más espacios de formación. Por eso me pareció interesante, y cuando me hicieron la propuesta, yo sin pensarlo 2 veces dije sí, claro, porque es que es un tema sobre el cual debemos trabajar. En los comerciales dice, no se quede callado, denuncie. Eso hay que reiterar. Esa es una conclusión muy importante. Eso es clave, hay que denunciar. Hay, gracias a Dios también, y hay líneas de apoyo, hay entidades de apoyo que pueden brindarle, o sea que a las personas que nos están observando, si son víctimas de o conocen a alguien que sea víctima, por favor denúncielo. Esto hay que detenerlo. La ley, si bien en Colombia no es lo suficientemente fuerte, sí ha dado pasos hacia adelante, como para encontrarlo. A las personas que están ennoviadas, que están pensando en formar pareja, identifiquen si tu novio te levanta la voz en público, si tu novia, porque pues igual también sucede con la novia, te ve que sales como muy presentable y te dice que no, si tu novio no te deja usar un escote, si te prohíbe usar pantalón apretado, si empieza... Ahora, tenemos que tener cuidado porque no te lo va a prohibir. Lo va a sugerir. Va a sugerir, y muy diplomáticamente. Entonces también todas esas señales de alerta son importantes tenerlas en cuenta. Creo que esas son como las 3 cosas: denunciar, estar alerta a las situaciones, a las señales, y entender que en este momento sí se puede denunciar y se puede remediar. Yo quiero sumar una, y es que no seamos indiferentes, que nos fijemos de nuestros vecinos, de nuestros amigos que pueden estar sufriéndolo, ¿verdad? Sí, antes de despedirnos y para ya ir cerrando, quiero que tú le dejes un mensaje a los televidentes, a los que tal vez son víctimas de violencia de género y en este momento nos están viendo a través de las pantallas. Sí, en las universidades hay muy buenos centros de atención psicológico a los cuales se pueden dirigir. Hay una línea de atención de la Secretaría de Salud a las cuales pueden remitirse. Busquen ayuda, se puede, definitivamente. Sabemos, la persona que esté siendo agredida, sabemos que la sensación de minusvalía, la sensación de
de impotencia es muy alta, pero puede solucionarse. Denos la oportunidad a los psicólogos, trabajadores sociales, médicos de intervenir y de apoyar. Esa es básicamente la idea. Juan Carlos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias a todos los que han estado pendientes, los que se conectaron. Recuerden que siempre hay alguien para ayudarlos, denuncien y pronto volveremos con más temas de discusión. Gracias a todos por vernos.